Paz y bien, hermanos. Jesús en el desierto. Homilía para el primer domingo del tiempo de Cuaresma, leyendo el Evangelio de San Marcos, el capítulo primero, los versículos 12 al 15. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Hermanos, la Cuaresma se acaba de abrir, día miércoles de ceniza, con una gran convocatoria penitencial, con un signo que está muy arraigado en toda la tradición religiosa de México. Aquí las gentes sacuden en tropel a recibir la ceniza. La iglesia donde yo estoy, cada media hora del miércoles de ceniza se imponía la ceniza. El sacerdote, al imponer la ceniza, podía decir: acuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. O más bien se nos aconsejaba tomar esta frase de Jesús que acabamos de escuchar: conviértete y cree en el Evangelio. Convertirse es creer en el Evangelio. Y hoy domingo, con especial solemnidad, se inaugura la Cuaresma, que es un camino hacia la Pascua. El camino cuaresmal, un camino de 6 etapas, de 6 domingos, que desemboca en la Pascua del Señor, la fiesta de las fiestas. El Evangelio del desierto de Jesús que hemos escuchado es hoy el Evangelio de San Marcos, que sin duda es el más primitivo en este aspecto. Estamos ante un episodio inicial de la vida de Jesús que nos deja estremecidos. Irse al desierto bajo el amparo de Dios por un largo tiempo, significado aquí por esta cifra simbólica de los 40 días. ¿Cómo vivió Jesús en el desierto? San Marcos no ha detallado estas circunstancias que nosotros quisiéramos saber. San Marcos, por ejemplo, no ha hablado de las 3 tentaciones. Con un lenguaje absolutamente escueto, marcando unas frases como si fueran enunciados de fe, nos dice 5 cosas: que fue impulsado por el Espíritu, que permaneció 40 días, que fue tentado por Satanás, que vivía entre animales salvajes, que los ángeles le servían. La clave que nos da el evangelista es que Jesús fue al desierto impulsado por el Espíritu de Dios. Y sobre esto me quisiera detener. Jesús fue al desierto después de la experiencia que tuvo en el bautismo, en el Jordán, que los evangelios nos han transmitido como una experiencia de filiación divina. Jesús acababa de oír estas palabras, como nos atestigua San Marcos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esta es una frase infinita que Jesús necesitaba toda su vida y toda la eternidad, añadiríamos, para saborearla. Si decimos que Jesús fue al desierto para estar con el Padre, para perderse en su intimidad, para ver cómo iba a afrontar la misión a la que Dios le llamaba, estamos diciendo lo más acabado que podemos decir de esta escena. El desierto solo se puede entender
en la pura mística de Jesús. El corazón de Cristo es un mar infinito que nosotros no podemos vadear, pero podemos navegar por él e intuir las cosas más bellas que en él pasan. El secreto de Jesús es su filiación divina. Pero esta filiación es el misterio de su existencia. Una filiación en profunda soledad. Una filiación que es oblación al Padre, dolor hasta el extremo, que Él ofrece como obsequio de amor, se ofrece a sí mismo por la salvación de los hombres. Fue tremenda aquella experiencia ininterrumpida de 40 días, o si queremos subrayar, de 40 días y 40 noches, sin otro que hacer que la vida de Dios y la victoria sobre Satanás. Reflexionando sobre estas cosas, San Agustín, me gusta recordar este testimonio todos los años, predicaba a sus fieles. ¿Os parece increíble que hoy, a 1600 años de distancia, podamos escuchar estas palabras, lo que San Agustín decía a su comunidad cristiana? Escúchenlas. Decía: acabamos de escuchar en el Evangelio cómo el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto. El Cristo total es una expresión propia de San Agustín. El Cristo total, Él y nosotros. El Cristo total era tentado por el diablo. Y ya que en Él estabas tú tentado, Cristo en efecto tenía de ti la condición humana para sí mismo. De sí mismo la salvación para ti. Tenía de ti la muerte para sí mismo. De sí mismo la vida para ti. Tenía de ti ultrajes para sí mismo. De sí mismo honores para ti. Consiguientemente tenía de ti la tentación para sí mismo. De sí mismo la victoria para ti, para mí, hermanos, para mí. Si en Él fuimos tentados, en Él venceremos al diablo. Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció la tentación. Reconócete a ti mismo tentado en Él y reconoce también a ti mismo victorioso en Él. Hubiera podido impedir la acción tentadora del diablo, pero entonces tú, que estás sujeto a la tentación, no hubieras aprendido de Él a vencerla. ¡Qué cosas más hermosas! Las leemos todos los años en el oficio divino. El texto sagrado sigue luego con otros detalles que nos invitan a vivenciar la escena con una conciencia mística. Jesús entre los animales salvajes. Jesús servido por los ángeles. ¿Acaso se nos está diciendo con una simbología espiritual que Jesús ha recuperado el paraíso perdido? Que Jesús es el nuevo Adán, que los ángeles no son superiores a Él, sino que están a su servicio. Hay razones múltiples para dirigir nuestra reflexión por muchos caminos. Junto a esto que estoy diciendo, es justo que hoy, al iniciar la Cuaresma, conozcamos el mensaje que hace unos meses preparó el Papa para esta Cuaresma, que es como un programa que él da para toda la Iglesia. El Papa ha escogido 3 textos, 3 frases de la Sagrada Escritura, y en torno a estas 3 frases nos marca la dirección. Escúchenlas. La primera: si uno mismo sufre, todos sufren con él, de San Pablo a los Corintios. La segunda: ¿dónde está tu hermano? Lo que dijo Dios a Caín cuando mató a su hermano Abel, en el Génesis. Y la tercera: fortalezcan sus corazones.
Y aquí pues nos habla de la Iglesia, de las parroquias y las comunidades y de la persona creyente. Nos vamos a detener en esta última parte y les voy a leer unos párrafos que son programa concreto para esta Cuaresma. Dice el Papa, en este mensaje él nos ha hablado de la globalización de la indiferencia. La globalización, una palabra que ha aparecido en estos tiempos. Pero el Papa dice que tristemente también se ha globalizado la indiferencia. Y ha inventado esta expresión, que la dice 2 veces. Globalización de la indiferencia. A ver si he caído yo en esa globalización de la indiferencia. También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y al mismo tiempo sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esa espiral de horror y de impotencia? Y el Papa da la respuesta. 3 cosas. En primer lugar, podemos orar en comunión de la Iglesia terrena y celestial. Escuchen, el Papa nos invita ahora a una jornada de 24 horas seguidas de oración. Escuchen. No olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas para el Señor que deseo se celebre en toda la Iglesia, también a nivel diocesano, en los días 13 y 14 de marzo, en expresión de esta necesidad de la oración. ¡Qué bonito! Juntarnos todo el mundo, todos los cristianos, este 13 y 14 de marzo, 24 horas seguidas, que las hagamos pues, en nuestra parroquia, para orar. En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando a tantas personas cercanas, tan cercanas como lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la humanidad. Tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia de Dios y aceptamos los límites de nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas posibilidades que nos reserva el amor de Dios y podremos resistir en la tentación diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar al mundo y a nosotros mismos. Qué cosas más sencillas, más hermosas y más prácticas. Esto es una guía de Cuaresma. Pues he aquí, hermanos, nuestra Cuaresma. Señor Jesús, te tenemos aquí en la imagen del crucifijo, que fuiste conducido por el Espíritu al desierto. Condúcenos de tu mano hasta el corazón del Padre y del corazón del Padre al corazón de nuestros hermanos. Amén.